¿Te sientes inseguro al hablar con extraños? Esto te ayudará. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago al intentar hablar con alguien que no conoces? Es como si el mundo se hiciera pequeño y de repente las palabras simplemente desaparecen. Y ahí estás, en medio de la situación, sintiéndote más incómodo que nunca, preguntándote cómo hacer que esa incomodidad desaparezca. Pero, ¿y si te dijera que esa inseguridad puede transformarse en confianza de una forma más simple de lo que crees? Aquí es donde empieza todo. Yo también solía ser de esas personas que se paralizan al intentar hablar con un desconocido. No es que no quisiera conectar, es que había algo que me frenaba cada vez. Sabía que no estaba solo en esto. Hay muchos que sienten esa inseguridad al hablar con alguien por primera vez. Lo que no sabía en ese momento es que ese mismo obstáculo que me hacía evitar ciertas situaciones sería el impulso para descubrir algo tan sencillo como revelador. Flashback. Recuerdo una vez en particular, estaba en una conferencia. Era el momento perfecto para hacer networking, conocer a personas que quizás podrían cambiar mi vida de alguna manera, pero ahí estaba yo, sosteniendo mi café, viendo cómo la gente alrededor hablaba y reía con total naturalidad. Intentaba acercarme, incluso tenía pensado qué decir, pero apenas estaba a unos pasos, me detenía, como si una fuerza invisible me impidiera avanzar. ¿Y si me miran raro? ¿Y si lo que digo no les interesa? A veces no necesitamos más que un cambio de perspectiva para ver una salida donde antes solo veíamos un callejón sin salida. Porque sí, es cierto que las primeras veces que intentamos hablar con alguien nuevo puede ser incómodo, pero esa incomodidad no es el fin del mundo. De hecho, es el comienzo de algo más grande. Sin embargo, al enfrentarme una y otra vez a esta situación, entendí algo importante. La clave no estaba en eliminar la inseguridad por completo. Al final, todos sentimos nervios alguna vez, sino en encontrar pequeños pasos que me ayudaran a sentirme más en control. Así fue como empecé a desarrollar unos trucos simples que hoy quiero compartir contigo, porque si yo logré superar esa inseguridad, tú también puedes hacerlo. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ser otra persona, solo necesitas encontrar ese equilibrio en ti mismo. Ahí estaba yo, otra vez, en esa situación incómoda, como si estuviera en una película, y el único que no sabía su papel era yo. Justo en el instante en que necesitaba decir algo, mi mente se ponía en blanco. Miraba a esa persona, sonreía torpemente y por dentro un mar de nervios. Todo comenzó en una reunión casual en la que debía interactuar con personas que no conocía. Era uno de esos eventos en los que todos parecían desenvolverse con soltura, intercambiando anécdotas y risas, pero para mí era como estar en un escenario frente a miles de personas, solo que aquí no tenía libreto. ¿Por qué se me hace tan difícil esto?, pensaba. Mientras los otros hablaban, yo buscaba en mi mente las palabras exactas, como si fueran piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Por un lado, quería participar, quería aportar algo, ser parte de la conversación, pero una y otra vez esa sensación de inseguridad me detenía. Empezaba a preocuparme por lo que dirían los demás, por si mi comentario sería relevante o si simplemente pasarían de mí, y así, poco a poco, mi energía se enfocaba tanto en mis propios pensamientos que apenas me quedaba espacio para disfrutar del momento. Pero aquí viene la parte interesante. Me di cuenta de que esa inseguridad no aparecía de la nada. No, era el resultado de esa misma presión interna que yo mismo creaba. Y, aunque parecía que los demás eran naturalmente buenos en eso, la realidad era otra. Muchos de ellos habían aprendido a lidiar con esas mismas dudas y habían descubierto pequeños trucos para sentirse más seguros. Entonces, empecé a ver el problema desde otra perspectiva, en vez de preocuparme por impresionar y si me enfocaba en conectar. Lo curioso es que, cuanto más intentaba evitar la inseguridad, más grande se hacía. Era como si al querer escapar me atrapara más, y aquí descubrí algo clave. El problema no era la inseguridad en sí, sino el significado que yo le estaba dando. Esa misma inseguridad podría ser un impulso para aprender a manejar mis pensamientos y enfocarme en la otra persona, en lugar de en mí mismo. Así que me pregunté, ¿cómo podría convertir esta situación en una oportunidad? Hasta ese momento yo creía que el verdadero problema era mi falta de confianza. Si fuera más seguro, podría hablar con cualquiera, pensaba. Pero algo me seguía frenando, y lo descubrí justo cuando intenté forzarme a ser más confiado. Estaba decidido a vencer mi inseguridad, así que un día
En una cafetería, me propuse iniciar una conversación con alguien. Respiré profundo, repasé mentalmente las frases que usaría, incluso practicaba en mi cabeza cómo sonreiría. Parecía un plan perfecto, pero cuando me acerqué y solté el primer hola, noté algo que no esperaba. En lugar de sentirme relajado, estaba aún más tenso. Cada palabra parecía una prueba, y cualquier silencio se volvía un abismo. ¿Por qué no funciona? Fue en ese momento que me di cuenta de la verdad. El obstáculo no era la falta de confianza en sí, sino esa necesidad de impresionar, de mostrarme perfecto. Ese deseo de ser aceptado me estaba jugando en contra, porque al intentar ser alguien que no soy, al buscar la validación de los demás, cada paso que daba se sentía falso, y eso solo aumentaba mi inseguridad. Y es que aquí estaba la clave. Cuanto más intentaba controlar la situación, menos natural me sentía. Cada palabra la calculaba tanto que terminaba perdiendo el propósito real: conectar. Quería hacerlo bien, ser interesante, pero esta obsesión me hacía olvidar que al final el valor de una conversación no está en la perfección, sino en la autenticidad. Aquí encontré el verdadero obstáculo. No era el miedo a hablar con extraños, sino el miedo a no encajar. Era ese temor a mostrarme tal como soy, con mis inseguridades y dudas. Y, aunque al principio parecía imposible soltar esa carga, entendí algo que cambió todo. A veces, ser vulnerable es lo que realmente nos conecta. Después de tantos intentos fallidos y momentos incómodos, encontré algo tan simple como poderoso. En lugar de intentar impresionar, decidí probar algo diferente. ¿Y si me enfocaba en escuchar, en lugar de en hablar? Este pequeño cambio de mentalidad fue como darle vuelta a una llave. La próxima vez que estuve en una situación donde debía hablar con alguien nuevo, en lugar de preparar una lista de temas o buscar sonar interesante, me propuse hacer una sola cosa: escuchar. Al principio me parecía extraño. No sabía cómo funcionaría eso de simplemente dejar que la otra persona hablara, pero decidí intentarlo y, sorprendentemente, me di cuenta de algo fascinante. Cuanto más me concentraba en escuchar, menos me preocupaba por mí mismo. La conversación comenzaba a fluir sola. Paso 1. Practica el interés genuino. Este es el truco. Cuando de verdad estás interesado en lo que dice la otra persona, el miedo se disuelve. Durante esa conversación me pregunté, ¿qué es lo que le apasiona a esta persona? Al concentrarme en sus palabras y en sus gestos, la conversación se volvía natural y, de alguna forma, sentía que esa autenticidad no solo hacía que ellos se sintieran cómodos, sino que me liberaba de la presión de tener que impresionar. Además, cuando uno escucha genuinamente, es sorprendente cómo el otro también se abre, creando una conexión que se siente real. Paso 2. Rompe el hielo con preguntas sencillas. No se trata de buscar la pregunta perfecta, sino de hacer preguntas que ayuden a romper la barrera inicial. En lugar de pensar en algo elaborado, simplemente preguntaba cosas como ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? O ¿cómo llegaste a este evento? Puede sonar básico, pero estas preguntas tienen una ventaja: son universales y hacen que la otra persona se sienta cómoda al responder. Paso 3. Cambia la mentalidad de impresionar a conectar. Este fue el cambio que más me ayudó. Dejé de preocuparme por lo que pensaban de mí y me concentré en conocer a la otra persona. La conexión que generaba al hacer esto era diferente. En lugar de sentir que estaba en una prueba, sentía que estaba compartiendo un momento. Poco a poco, mi mente ya no estaba ocupada en buscar las palabras perfectas, sino en disfrutar del momento, de las historias que la otra persona compartía. Paso 4. Abraza tus nervios. Sí, incluso ahora, a veces siento esos nervios cuando hablo con alguien nuevo, pero descubrí que, en lugar de luchar contra ellos, puedo reconocerlos y decirme, está bien sentir esto, es normal, porque al final esos nervios solo demuestran que realmente me importa conectar. Y, de repente, todo cambió. Lo que antes era una batalla interna, se transformó en una oportunidad para conocer a otros sin el peso de mis inseguridades. Este enfoque no solo me permitió vencer el miedo, sino que me enseñó algo más importante. Cuando dejas de lado la necesidad de impresionar, te abres a la posibilidad de conectar de verdad. Un día, después de poner en práctica estos pasos, ocurrió algo que nunca imaginé. Estaba en una reunión, rodeado de caras nuevas, y en lugar de sentir ese típico nudo en el estómago, me sentía en paz. Esa inquietud que solía dominarme había desaparecido. Lo que más me sorprendió fue cómo, sin darme cuenta, me encontraba en una conversación profunda con alguien a quien acababa de conocer. Pero esta vez todo fluía sin esfuerzo, sin los nervios habituales. Todo comenzó con una pregunta sencilla: ¿cómo llegaste aquí? Ella empezó a contarme sobre su pasión por los viajes, por conocer nuevas culturas, y pronto nos encontramos compartiendo historias. Al final, ya no estaba pensando en cómo sonar interesante
o en qué decir a continuación. Simplemente escuchaba, disfrutaba de la charla y, de alguna forma, sentía que esa conexión era tan auténtica como cualquier amistad que hubiera construido en años. Pero lo más increíble fue cómo esa persona también empezó a abrirse, al mostrarme tal como soy, sin la necesidad de impresionar. Ella también se sintió cómoda para ser auténtica, y ahí entendí algo esencial. Cuando uno se da permiso de ser uno mismo, abre un espacio para que otros también se muestren tal como son. Esta vez no hubo ni rastros de esa incomodidad o inseguridad que solía sentir. Fue una conversación sencilla, genuina, pero que me dejó una enseñanza poderosa. Desde ese día, cada vez que siento ese pequeño nervio al hablar con alguien nuevo, me recuerdo que no estoy en una prueba. No tengo que impresionar a nadie, solo tengo que conectar. Y, curiosamente, al dejar de buscar la validación de los demás, terminé ganando algo mucho más valioso: relaciones reales y la satisfacción de ser yo mismo. Así que, si alguna vez te has sentido inseguro al hablar con desconocidos, te invito a intentarlo. Sé tú mismo. Escucha y, sobre todo, deja que la conexión sea la protagonista, porque al final, la verdadera seguridad no viene de cómo te ven los demás, sino de cómo te sientes contigo mismo al abrirte a los demás. Y aquí estamos, al final de esta conversación. Si has llegado hasta aquí, probablemente alguna vez has sentido esa inseguridad al hablar con alguien nuevo. Pero, ¿y si te dijera que todo ese miedo es solo una capa más que puedes dejar atrás? Que detrás de cada persona desconocida hay una oportunidad y que tú tienes el poder de transformarla en una conexión real. La próxima vez que te encuentres frente a un desconocido, quiero que te acuerdes de esto. No necesitas impresionar a nadie. No tienes que encontrar las palabras perfectas ni decir lo correcto. Simplemente sé tú mismo. Escucha, haz una pregunta sencilla, porque al final lo que conecta no son las palabras bonitas, sino la autenticidad. Así que aquí va mi reto para ti. Hoy mismo, o cuando tengas la próxima oportunidad, acércate a alguien. Puede ser en una cafetería, en una reunión o incluso en la fila del supermercado. Empieza con una pregunta sencilla y permite que la conversación fluya. No pienses en cómo sonar interesante, piensa en cómo conectar. Si haces esto, poco a poco, te darás cuenta de que esa inseguridad se convierte en algo manejable, en algo que puedes transformar. Y cuando eso pase, descubrirás que conectar con los demás, lejos de ser algo aterrador, es una de las experiencias más gratificantes que existen. Así que, ¿qué dices? Si estás listo para vencer esa inseguridad, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más consejos y contenido que te ayudará a ganar confianza cada día. Comparte este video si conoces a alguien que también necesita este empujón, porque juntos podemos aprender a dejar atrás la inseguridad y abrirnos al mundo, un paso a la vez. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.